El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomemos asiento, por favor. ¿Cuántos hemos caído en la cultura que el Papa ha mencionado, ¿no? La cultura del descarte. Llamaba la atención el contraste, ¿no? En la mañana estuvo con los presos y después estuvo con los empresarios. Y como el Papa decía algo muy interesante, ¿no? De que ellos estaban ahí porque los habían agarrado, pero ¿a cuántos no nos han agarrado y estamos fuera? O sea, haciendo conciencia de las miserias que tenemos todos. Y el mayor problema es no reconocerlas, no entender que estamos mal. Aquella persona que normalmente cuando se dice: padre, es que vengo a confesarme, ¿cuáles son sus pecados? Pues no tengo. Ya es así como que dices: oye, pues dime cómo le haces, ¿no? Porque yo veo y yo tengo muchos. Hasta cuando me levanto, nada más cuando estoy hablando, cuando dejo de hablar, cuando peco por todos lados. ¿Sí? Y esa es la realidad. Y desgraciadamente es tanto el miedo a ser rechazados, es tanto el miedo al ser juzgados, es tanto el miedo a ser condenados, que escondemos. Y se vuelve una cultura en donde no permitimos que salga a relucir nuestras miserias. Con decirles, y ustedes no me van a dejar mentir, que en las relaciones de noviazgo se da eso, ¿sí o no? Mientras son novios, sacan nada más lo bueno, pero nunca sacan lo malo. ¿Cuándo sacan lo malo? ¿Cuándo sacan el cobre? Ya que después que se casaron. Ay, si hubieras hecho esto antes, pues sí, por eso no te lo saqué antes, dices. Sí, o sea, qué triste es cuando no hay esa transparencia. Y no tampoco caer en el descaro, ¿no? De decir, bueno, pues así soy y qué, y el que me quiera bien y el que no, que se friegue. Así soy, así me voy a morir. Árbol torcido, jamás endereza la rama. No, ese es el cinismo, esa es la incapacidad también más bien la negación de la posibilidad de cambiar, y eso pues va contrario a la misericordia. Pero entonces uno de los elementos importantes es reconocer que estamos mal. A veces el Señor utiliza a una persona peor que tú. Óyelo bien. No esperes que baje un ángel del cielo para que te diga: hijo mío, ya no peques. No, a lo mejor al borracho se lo dice otro borracho. O a lo mejor una prostituta te está diciendo: ¿sabes qué? No caigas en el pecado de la lujuria. Ay, ¿tú qué? Si estás peor que yo. No, porque estoy en eso. Porque sé lo que es estar en eso, te lo digo. Pero como somos tan soberbios y precisamente descartamos, o sea, no nos damos cuenta que Dios puede utilizar a un desgraciado, infeliz, pecador, más pecador que tú, para enderezarte. Este es un mensaje de misericordia. Lo que el hombre descarta, lo que la sociedad descarta, como en la cárcel, se ponen ahí a lo que descartamos porque no funciona.
Claro, si somos honestos, hay muchos en la cárcel que están ahí en forma inocente. Y eso es triste. Pero qué triste es cuando alguien comete un error, pecado. La cárcel es precisamente, supuestamente, para guardar ahí lo que está echado a perder. Pero si nos metieran a la cárcel por nuestros pecados, pues yo estaría ahí, junto con ustedes, nos visitaríamos ahí. ¿Por qué? Porque pues no estamos limpios. Pero lo triste de todo esto es cuando la persona no entiende cómo Dios puede obrar para corregirnos. Si somos humildes, independientemente de quién te lo diga, vas a crecer. Vas a ser capaz de agradecer de esa persona. Esto tiene que ver con el planteamiento de la primera lectura. No nos ponen toda la historia aquí de Jonás, pero hay que recordar quién fue Jonás. Jonás es uno de nosotros. Aquel que se le dijo, ve y haz. No quiero, ¿por qué yo? No lo voy a hacer. ¿A quién les recuerda eso? A ver, levante la mano, ¿a quién les recuerda? A ustedes mismos. ¿Sí? Porque somos bien tercos. No voltees a ver a tu marido, o a tu papá, no sé qué sea, pero estás oyendo lo que dice, es para ti, no es para la persona que está al lado tuyo. No faltan las personas que están dando codacitos o están diciendo, oye lo que dice el Padre. No, es para uno mismo. ¿Sí? Todos nosotros hemos sido Jonás. Veías esto, ¿por qué? No, ¿por qué? Y nos ponemos rebeldes, a tal grado. O sea, ¿qué es lo que hace Jonás? Jonás sabe claramente lo que Dios le está pidiendo, así claramente, que es lo que nosotros conocemos, los mandamientos, ¿sí o no? Los conocemos, y cuántas veces hemos desobedecido los mandamientos. No mentirás, no harás corte y confección de los demás, o sea, no tijerees, ¿sí? No tijerees, no juzgues, no desearás la mujer de tu prójimo. ¿Y cuántos tacos te has echado por ahí? Algunos que otros hamburguesas, sí, porque ya están medio gorditas algunas, no son tacos, es hamburguesa. Sí, ¿y cuántos de nosotros no hemos hecho lo mismo que Jonás? Aquí Jonás abiertamente dice, no lo hago y no lo haré. Y el Señor te dice a través, perdona, ama, sirve, haz esto. Y nos rebelamos. Claro, cuando nos rebelamos, a veces tenemos que tocar fondo. La historia de Jonás dice que se subió a un barco y decía, no, yo no le voy a hacer caso a Dios. Y donde iba en el barco, pues empezó a la tormenta, iban de diferentes partes y todos, el capitán les dice, ¿saben qué? Oren a sus dioses porque esto está feo. ¿Y saben quién estaba bien dormido, bien concha? Jonás. Como tú comprenderás. Jonás, como tú comprenderás. Bien concha, no, pues yo, que todos bien angustiados y no, pues cuando lo despiertan, oye, ¿por qué tú no? No, es que pues esto es por mí. ¿Cómo por ti? Sí, es por mí, porque yo desobedecí al único Dios verdadero. Y todos así, échenme al mar. O sea, fíjense, todavía, échenme al mar. Y así ya me quito de broncas. O sea, el riesgo que tenemos cuando desobedecemos, todos los que van con nosotros, óiganlo bien, los dañamos. Todos aquellos que van en el barco de nosotros, los dañamos. ¿Cómo se llama ese barco? Familia. ¿Cómo se llama ese barco? Amigos. ¿Cómo se llama ese barco? Compañeros de trabajo. ¿Cómo se llama ese barco? Todos aquellos que tienen una relación conmigo, que dependen de mí o que yo dependo de ellos. Todos, de alguna manera, van en el barco. Cuando yo no hago lo que Dios me pide, obviamente vienen tormentas, vienen situaciones bastante difíciles. Bueno, sabemos la narración. Jonás dijo, no voy, échenme al mar. Lo echaron, la tormenta se calmó, se lo traga una ballena y a los 3 días, la ballena lo vomita. Y pues es cuando otra vez Dios le dice,
cuando Dios vuelve a hablarle a Jonás y le dice: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Ya después de todo esto, o sea, Dios pudo haber, bueno, ok, este no quiere, voy a utilizar a otro. No, Dios quiso utilizarlo a él. Y aquí lo interesante es, les voy a pedir que si podemos apagar los celulares, porque sí es un poquito incómodo y por respeto a las personas. Es algo interesante esta realidad de lo que es que Jonás, en qué condiciones estaba. O sea, refleja en su cuerpo la situación del pecado. Si lo vemos desde el punto, si lo vemos desde el punto de vista de estar 3 días en el vientre de la ballena, pues es una situación de estar pues con restos de comida, ácidos y todo lo que ustedes quieran. Imagínense la escena después de ser vomitado. A lo mejor está todo cochino, todo quemado, yo no sé, pero representa la actitud de Jonás de haberse negado a hacer la voluntad de Dios, las consecuencias que estaba teniendo, el daño que se hizo así, el daño que estaba haciendo a otros, y aún así Dios lo utiliza para llamar la atención a un pueblo. Aquí lo que me encanta es el rey de Nínive y el pueblo. Independientemente de las condiciones de Jonás, o sea, de la presencia de Jonás y de todo lo que había hecho, independientemente de todo eso, ellos aceptan la corrección fraterna de Jonás. ¿Y qué es lo que dice? Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacía falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios. ¿En quién creyeron? ¿Y a quién utilizó Dios? A Jonás. ¿Y Jonás era bueno? ¿Era santo? ¿Era mejor que ellos? Y hasta apestaba. Óiganlo bien, apestaba. Y Dios lo utilizó para lograr la conversión de un pueblo. ¿Cuántas personas en tu vida que fueron o han sido o son aparentemente peor que tú, y que Dios de alguna manera te ha querido corregir, y la soberbia, ¿cómo tú me dices a mí? Esto lo he visto mucho en los jóvenes, incluso Padre Rayito en varias ocasiones ha dado ese testimonio, cuando una vez su papá, que tenía el problema del alcohol, le llamó la atención al Padre Rayito, antes de ser Padre Rayito, dijo: hijo, estás tomando mucho. ¿Y qué? Tú me enseñaste. Soberbia, ¿sí? Y esto caen mucho los hijos. A veces los hijos, cuando los padres le dicen: no hagas esto, y los hijos ven que los padres lo hacen, ¿y qué? Tú me lo enseñaste. O sea, le quitamos autoridad a la persona por lo que ha hecho, por lo que ha vivido. Y no te das cuenta que independientemente de lo que ese hombre o esa mujer haya hecho, Dios te está hablando a través de él. Y muchos de nosotros, por tercos, soberbios, ciegos, sordos y tontos, no escuchamos. Y a lo mejor en el fondo estamos conscientes de que estamos mal, pero la soberbia no nos deja. Decimos: ¿por qué? ¿Y saben cuál es el principal problema de todo esto? ¿En qué genera? En la enfermedad. Así de fácil. La mayoría de los problemas son, de las enfermedades, son por la soberbia del corazón. Porque guardamos porquerías, porque no somos capaces de aceptar, de enmendar, de que estamos mal. Voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Cuando el esposo o la esposa corrige a su pareja: ¿por qué me dices si tú estás peor? ¿O qué me dices? La soberbia no te deja.
Independientemente que ese hombre a lo mejor no sea el santo que tú querías, o no sea el hombre o la mujer que tú esperabas, si te está corrigiendo y eres humilde, vas a corregirte. Porque al que estás escuchando no es a la persona. ¿A quién estás escuchando? A Dios. Piensa cuántas correcciones no has hecho por tu soberbia. Cuántas actitudes no has cambiado por tu soberbia. Dice que aquí el rey y los ninivitas se humillaron tanto que cambiaron su ropaje, se pusieron ropa de sayal, se pusieron ceniza en la cabeza y estuvieron en ayuno. Hasta los animales me los pusieron en ayuno. Y Dios cambió su plan, gracias a la humildad del pueblo de Nínive. Y Jesús lo va a tomar de ejemplo, lo va a poner de ejemplo en el Evangelio, que es lo que hoy se nos presenta, ¿sí? Y Jesús empieza a denunciar algo que es para nosotros. Imagínense, el pueblo judío poco sabía de la misericordia. El pueblo judío, lo que ellos entendían siempre era el castigo, el castigo, el castigo, el castigo. Y de repente viene el Mesías, Jesús, y empieza a hablarles de misericordia, un mensaje nuevo, un mensaje novedoso, un mensaje que sí se entreveía en el Antiguo Testamento, pero Jesucristo lo encarna. Y empieza a hablar de esto, pero el pueblo no lo entiende. Pero antes de Jesús había gente que, a pesar de esa situación a veces tan marcada del castigo, de la impureza, se lograban cambiar y lograban la conversión, lograban con menos de lo que nosotros tenemos, óiganlo bien, con menos de lo que nosotros hemos escuchado, sin sacramentos, sin la meditación de la palabra de Dios como la tenemos ahora, sin descubrir ese rostro misericordioso de Dios, muchos judíos se salvaron, muchos judíos. Es como el estudiante que tiene que caminar horas. Me tocaron a mí conocer a algunos jóvenes que para ir a clases caminaban 3 horas diarias para tomar clases y lo hacían en un banquito. No tenía ni escritorio, no tenía ni nada, pero iba a estudiar. Y a los jóvenes que hasta les llevan carro con iPad, iPhone, iTouch, y ahí tú las traes, ¿sí? Y tiene todo, y no aprecian, no estudian, no lo entienden. Imagínense, es como nosotros ahora. Nosotros tenemos, incluso estamos en el año de la misericordia, del perdón. ¿Qué otros gente ha tenido lo que ahora nosotros estamos teniendo? Muchísima gente no ha vivido lo que ustedes han vivido a través de la misericordia de Dios, a través de los sacramentos. Gente que incluso no conoció a Dios, pero en lo poco que ellos tenían en su corazón, lograron vivir una vida diferente. Por eso Jesús llama la atención de una manera intensa, dice, la gente de este tiempo es una gente perversa. Cuando sean juzgados, los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos. ¿Quién era la reina del sur? Era una reina lejana que oyó hablar de un rey muy sabio que podía darle luz y entendimiento. ¿Quién era este rey? Salomón. No era ni el Mesías, era un humano. Y vino desde lejos para escucharla. Dice, y con esa sabiduría humana, esta mujer logró un cambio en su vida, y nosotros con todo lo que tenemos, y no cambiamos. Por eso dice, el día del juicio la reina del sur se levantará para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive, que es la primera lectura, se levantará el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás.
Recuerdo de niño, de alguna manera, no se podía entretener con una canica, una pelota, un palo. Y ahora para que un niño se entretenga tiene que tener computadora, iPad, videos. Entre más tenemos, más queremos, más exigimos. La semana pasada tuve la experiencia de irme 5 días solito yo, nadie me dio retiro, yo solito, de silencio. Me fui a una abadía en Oceanside con monjes benedictinos, todo en silencio. Y ver a los frailes y a los sacerdotes de una vida austera, una vida de su hábito y realmente sin mayor cosa. Y verles serios algunos, pero otros con una sonrisa y una paz, decir, oye, con tan poco que tienen y son tan felices. Y yo a veces que la gente nos da y todo, y yo digo, ay, me dio tanta pena, me dio tanta vergüenza. Decir, oye, bendito sea Dios que me dio la oportunidad de hacer esa experiencia, ¿no? Pero qué difíciles somos cuando no entendemos la misericordia de Dios. Entonces hay que abrirnos a que Dios sí nos habla, sí nos responde, sí nos corrige. Y a veces incluso te ha utilizado a ti, siempre con misericordia. Si te utiliza a ti, hazlo con misericordia. Y si utiliza a otros para hablarte a ti, aunque a veces no lo hagan con misericordia, tú tómalo de Dios. Si te están corrigiendo para bien, si te están tratando de sacar de esa situación, pero como yo les dije al principio, qué difícil es que reconozcamos nuestras miserias. Qué difícil es reconocer que estoy mal. Y si no reconozco, me enfermo. ¿Cuál es el problema del diabético? A ver, levanten la mano los diabéticos aquí presentes. Bueno, ¿cuál es el problema del diabético? Como no le duele nada, yo estoy bien, ¿cuál es el problema? Y siguen tragando, ¿sí o no? Y comen, y entre más les dicen, no comas, más. Alguien dile, no lo hagas, y dices, pues lo hago. Así de simple. La enfermedad es esa realidad. El pecado es esa realidad en donde, yo estoy bien, no entiendo, no comprendo, y y me mantengo en una posición que obviamente me va a llevar a una destrucción. Recuerden a Jonás, no quiso obedecer, subió a una barca y estaba hundiendo a los suyos. Se tuvo que aventar y aún así él se estaba dañando. Entonces, que hoy la palabra de Dios nos invita y nos cuestiona a que cada uno de nosotros seamos capaces, verdaderamente primer paso, reconocer mis miserias. Segundo, estar abierto a que otro me corrija, aunque sea peor que yo. Recuerdo una anécdota en donde un matrimonio le dijeron al hombre, ve a platicar con un sacerdote. Dice, ¿y ellos qué? Ni casados están. ¿Cómo me van a enseñar a mí si ni siquiera saben lo que es lidiar con una mujer? Ni saben de eso, que él no puede enseñarme. Entonces, la persona le dijo, está bien, y esta persona es médico. Entonces, le dijo después su amigo, le dice, ¿sabes que yo tengo cáncer? ¿Y qué estás haciendo? Dice, nada. ¿Cómo que nada? Pues ve a un doctor. No. ¿Cómo que no? Dice, ¿cómo me va a ayudar un médico si no tiene cáncer? Si no sabe lo que yo estoy sintiendo. Y entonces le dice, el que había dicho que no estaba el sacerdote, dice, pues para eso están los médicos, para estudiar. Bueno, pues, le dijo, pues es exactamente lo mismo. Los sacerdotes tal vez no están casados, pero están para guiarte, para ayudarte. Entonces, a lo mejor no se trata del sacerdote, se trata de una persona que ha caminado ese camino y que a lo mejor está tratando de salir, o que ya sabe lo que es estar en eso, y que te está diciendo, échale ganas, mira, no te metas ahí, yo sé lo que es estar ahí. Entonces, si les toca ser personas de misericordia y van a corregir, siempre háganlo desde el amor, y seamos humildes si alguien nos corrige. No veas a la persona, no veas su historia, ve cómo Dios puede utilizar
entre comillas, basura, donde está descartada por ser un ladrón, por ser una prostituta, por ser un homosexual, por ser lo que sea, que Dios puede utilizarlo para enderezar nuestro camino. Y a lo mejor poder empezar una nueva etapa en nuestra vida de amor, de perdón y también de sanación. Así es que yo los invito a que hagamos este ejercicio. Vamos a ponernos de pie. Cierren sus ojitos. Y quiero que primero veamos a Jonás. O sea, nosotros somos Nínive. Somos ese pueblo, somos ese rey, somos esa familia, somos esas personas que no nos hemos querido dar cuenta que estamos mal. No nos hemos querido dar cuenta de que lo que estamos viviendo, estamos dañando a nuestros seres queridos y nos estamos dañando a nosotros. Y Dios en nuestras vidas ha permitido muchos Jonases que quieren que nosotros cambiemos. Pero a lo mejor la apariencia de ese Jonás, a lo mejor la historia de ese Jonás no me convence, no me cuadra esa actitud. Entonces, no acepto nada de esta persona. ¿Cómo me va a decir a mí si él está peor que yo? Hay que pedir perdón a todos los Jonases que Dios quiso usar para que nuestra Nínive, nuestra vida, nuestra familia no fuera destruida. Y a lo mejor si hubiéramos escuchado, si hubiéramos sido humildes, mi matrimonio no hubiera sido terminado. Tal vez yo no hubiera terminado en esta enfermedad o en estos problemas. Pero mientras tengo vida, todavía estoy a tiempo. Entonces vamos a decir: Señor Jesús, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, pido perdón a todos los Jonases que yo juzgué por su apariencia, por sus pecados, por sus miserias, y no quise escucharlos, y no quise ver que Dios pudiera utilizar a personas en condiciones peores que la mía para hablarme, para corregirme. Pido perdón por mi soberbia, por no querer ser corregido, por personas que yo descarté, que yo rechacé, porque conocía su pasado, conocía sus miserias, o simplemente los juzgué por lo que yo pensé o por lo que yo oí que me habían dicho de ellos. Pido perdón y reconozco que mi soberbia no me ha permitido sanar y corregir mi vida. Pido perdón a todas las personas que yo rechacé, que yo humillé, que les falté al respeto cuando trataron de ayudarme. Y me perdono a mí mismo porque no he sabido escuchar a Dios. Me he dejado llevar por las apariencias, por el descarte, por juzgar a la persona por sus actos y no pensar que Dios pudiera usarlos para salvarme, para corregirme. Señor Jesús, sana mi mente, sana mi corazón de todos esos momentos de rechazo, de odio, de soberbia, que lo único que logró
que lo único que logró es que yo me hundiera más, es que yo me hundiera más, me lastimara más me lastimara más y lastimara más a mis seres y queridos. lastimara más a mis seres Hoy, queridos. Señor, Hoy, Señor, yo me declaro yo me declaro libre y sano libre y sano de todo sentimiento de de culpa todo sentimiento de culpa y pido que me liberes y pido que me liberes por esa incapacidad por esa incapacidad de responder de responder como el rey de Nínive como el rey de Nínive y todo su pueblo. y todo su pueblo. Hoy, Señor, Hoy, Señor, quiero estar abierto quiero estar abierto a las correcciones a las correcciones que tú me mandes, que tú me mandes, sin importar sin importar quién sea, quién sea su historia su historia o sus acciones. o sus acciones. Pero también ayúdame a discernir Pero también ayúdame a discernir que lo que me digan que lo que me digas sea tu voluntad sea tu voluntad y sea de acuerdo y sea de acuerdo a tu divino plan. a tu divino plan. Ahora vamos a hacer este otro ejercicio. Ya vimos a todos los Jonases que nos ha tocado rechazar. Y ahora, ¿cuántos de nosotros hemos pecado de omisión? No hemos sido capaces de corregir. Y si lo hemos hecho con la soberbia. Lo hemos hecho restregando el error de los demás. Pero, ¿cuántos de nosotros, por nuestra falta de testimonio, por nuestra soberbia, no hemos querido ser Jonases? Y hemos salido corriendo. Hemos salido o nos hemos hecho los sordos o los ciegos a lo que Dios nos está pidiendo. Hemos visto cómo otras personas se están hundiendo en el pecado, pero no les hemos dado la vuelta, les hemos dado la espalda, por el qué dirán, por el miedo, por lo que ustedes quieran. Estos pecados de omisión, en donde nos subimos a nuestra barca, a nuestro confort, y no nos hemos dado cuenta que a lo mejor muchos de los problemas que hemos tenido ha sido por no haber escuchado a Dios, por no haber querido obedecerle y salir huyendo. A lo mejor muchos de nosotros todavía estamos en esa barca. Son años de ir viajando en esa barca, a pesar de que Dios nos había llamado. Todavía no nos han tirado a la borda, todavía no nos hemos sido tragados por la ballena. Y esa ballena representa la presencia de Dios, el amor de Dios, que nos va a envolver y a lo mejor va a sacar toda la podredumbre, pero para que podamos verdaderamente construir familias sanas desde la misericordia. Así es que vamos a decir: Señor Jesús, Señor en tu Jesús, nombre, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, pido perdón pido perdón por todas las veces por todas las veces que yo me descarté a mí mismo que yo me descarté a mí mismo al no querer escuchar tu voz, al no querer escuchar tu voz, al hacerme de la vista gorda, al hacerme de la vista gorda, cuando alguien estaba cuando alguien estaba en pecado. en pecado. Pido perdón Pido perdón si lo corregí si lo corregí desde mi soberbia, desde mi soberbia, desde mis gritos, desde mis gritos, desde mi coraje desde mi coraje y no desde la misericordia. y no desde la misericordia. Señor Jesús, Señor Jesús, pido perdón pido perdón porque muchas Nínives porque muchas Nínives han sido destruidas, han sido destruidas, porque yo no cumplí porque yo no cumplí con este mandato. con este mandato. Pero aún así, Pero aún así, todavía me llamas todavía me llamas a salir a Nínive, a salir a Nínive, a mi familia, a mi familia, a mis hijos, a mis hijos, a mi pareja, a mi pareja, a mis amigos, a mis amigos, a mis compañeros de escuela o del trabajo, a mis compañeros de escuela y del trabajo, incluso a mis enemigos, incluso a mis enemigos, para poderles hablar para poderles hablar de tu misericordia, de tu misericordia, de tu perdón, de tu perdón, que ese camino que han seguido que ese camino que han seguido los va a destruir. los va a destruir. Dame la humildad Dame la humildad para saber entender para saber entender que muchos de ellos que muchos de ellos no se van a comportar
no se van a comportar como el rey de Nínive. como el rey de Nínive. Me van a rechazar, Me van a rechazar, me van a juzgar, me van a juzgar, me van a echar en cara me van a echar en cara mis propias mis miserias. propias miserias. Señor Jesús, Señor Jesús, y yo te ofrezco yo te ofrezco esa humillación, esa humillación, ese rechazo ese rechazo, por la salvación por la salvación de esas almas de esas almas que se están perdiendo, que se están perdiendo, empezando empezando con la de mi familia, con la de mi familia, porque ahora que te conozco, porque ahora que te conozco, les he querido hablar de ti, les he querido hablar de ti, los he invitado, los he invitado, pero he sido rechazado, pero he sido rechazado, atacado, atacado, ignorado, ignorado, se han burlado de mí se han burlado de mí o han sacado a relucir o han sacado a relucir mis miserias pasadas. mis miserias pasadas. Señor Jesús, Señor Jesús, yo quiero ser como el rey de Nínive yo quiero ser como el rey de y Nínive, reconozco mis pecados. y reconozco mis pecados. Quiero que la luz de tu Espíritu Quiero que la luz de tu Espíritu me ilumine me ilumine para poder ver con claridad para poder ver con claridad lo que tengo que cambiar lo que tengo que cambiar, y que también me des la humildad y que también me des la humildad para que cuando me toque ser Jonás para cuando me toque ser Jonás, lo haga desde el amor lo haga desde el amor y de la misericordia. y de la misericordia. Ahora, Señor, Ahora, Señor, te entrego mis te enfermedades, entrego mis enfermedades, mis dolencias, mis dolencias, mis mis carencias, carencias, todo aquello todo aquello que vengo arrastrando. que vengo arrastrando. Muchas de estas enfermedades Muchas de estas enfermedades fue por no escuchar fue por no escuchar a esos Jonases a esos Jonás, y otras de ellas y otras de ellas fue por no escucharte a ti, fue por no escucharte a ti, para que yo fuera Jonás para que yo fuera Jonás, para mis seres queridos. para mis seres queridos. Hoy, Señor, Hoy, Señor, te entrego cada célula, te entrego cada célula, cada tejido, cada tejido, órgano, órgano, aparato o sistema aparato o sistema que haya sido dañado, que haya sido dañado, que haya sido perturbado que haya sido perturbado por todas las porquerías por todas las porquerías de mi pasado, de mi pasado, todo lo que he guardado, todo lo que he guardado, odios, odios, miedos, miedos, resentimientos, resentimientos, traumas, traumas, esas palabras esas palabras ofensivas, ofensivas, humillantes, humillantes, esas traiciones, esas traiciones, esos sentimientos de culpa esos sentimientos de culpa que han contribuido que han contribuido o que han desarrollado o que han desarrollado esta enfermedad, esta enfermedad. en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, por el poder por el poder de su sangre de su preciosa, sangre preciosa, yo le ordeno yo le ordeno a cada partícula, a cada partícula, molécula, molécula, átomo, átomo, célula, célula, tejido, tejido, órgano, órgano, aparato o sistema, aparato o sistema, todo mi cuerpo todo mi cuerpo, en su conjunto, en su conjunto, que sea sanado, que sea sanado, que sea liberado que sea liberado por los méritos de tu encarnación, de tu encarnación, pasión, pasión, muerte, muerte, resurrección, resurrección, ascensión ascensión y glorificación. Señor Jesús, Señor Jesús, no permitas no permita que la enfermedad que la enfermedad tome el control tome el control de mi mente, de mi mente, de mi corazón, de mi corazón, de mi alma de mi alma y de mi cuerpo. y de mi cuerpo, Fuera de mí, fuera de mí, para gloria de Dios, para gloria de Dios, toda enfermedad, toda enfermedad, toda alteración, toda alteración, y lo mando a los pies de Jesús, y lo mando a los pies de Jesús, toda enfermedad, toda enfermedad, como cáncer, como cáncer, sida sida o cualquier alteración o cualquier alteración en mi sistema de defensa, en mi sistema de defensa o cualquier enfermedad o cualquier enfermedad crónico-degenerativa, crónico-degenerativa, todo lo que hay en mí todo lo que hay en mí y que es enfermedad,
y que esa enfermedad yo la expulso yo la expulso en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y la mando a los pies de Jesús. y la mando a los pies de Jesús. También en el nombre de Jesús, También en el nombre de Jesús, toda enfermedad toda enfermedad ocasionada ocasionada por mi manera de comer, por mi manera de comer, por mi falta de por ejercicio mi falta de ejercicio y por todo lo que yo hice, y por todo lo que yo arriesgando mi salud hice, arriesgando mi salud y que ahora estoy pagando y que ahora estoy pagando las las consecuencias consecuencias de mi inmadurez, de mi inmadurez, de mis arrebatos, de mis arrebatos, de mi gula. de mi gula. En este momento En este momento yo le ordeno a Jesús, Yo yo le le pido a Jesús yo le pido a Jesús y le ordeno a mi cuerpo y le ordeno a mi cuerpo que sea sanado, que sea sanado, que sea liberado. que sea liberado. Y por último, Y por último, cualquier enfermedad cualquier enfermedad ocasionada ocasionada por Satanás, por Satanás, por sus demonios por sus demonios y por las acciones y por las acciones que muchos seres humanos, que muchos seres humanos, por ignorancia por ignorancia o por declararse o por declararse abiertamente abiertamente contrarios a Dios, contrarios a Dios, han utilizado han utilizado en contra mía, de en mi contra familia, mía, de mi familia, de mi trabajo, de mi trabajo, de mi casa de mi casa y de mis pertenencias, y de mis pertenencias, cualquier enfermedad cualquier enfermedad de origen demoníaco, de origen demoníaco, brujería, brujería, hechicería, hechicería, magia, magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, sellos, sellos, pactos, pactos, elixires, elixires, pociones, pociones, todo aquello todo aquello opuesto a Dios opuesto a Dios y que me haya ocasionado y que me haya ocasionado o que me esté ocasionando o que te esté ocasionando o que me vaya a ocasionar o que me vaya a ocasionar alguna enfermedad, alguna enfermedad, lo reprendo, lo reprendo, lo ato lo ato y lo amordazo y lo amordazo y lo mando a los pies y lo mando a los pies de Jesús de Eucaristía. Jesús Eucaristía. Yo me declaro Yo me declaro libre y sano libre y y sano, cubro con la sangre de Cristo y cubro con la sangre de Cristo a mi familia, a mi familia, a mis seres queridos, a mis seres queridos, para que nada ni nadie para que nada ni nadie pueda perturbarnos, pueda perturbarnos, para la gloria de Dios para la Padre, gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y Espíritu y de Santo. Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Sí se entendió? Ahora, a veces seremos Jonases, a veces seremos Nínives, pero dejémonos corregir por la misericordia de Dios, porque si no, el camino que muchos tal vez hemos caminado y que nos ha llevado a tanto dolor, tanto sufrimiento, y no me refiero al sufrimiento físico, me refiero al sufrimiento del alma, al dolor del alma, al dolor del corazón, que es el más grande, por no hacer lo que debo de hacer, por no obedecer, por dañar y llevarme entre las patas a tantas personas. Hoy el Señor ha querido sanarnos y liberarnos. Yo sé que muchos de ustedes también en sus casitas han experimentado la misericordia de Dios. ¿De qué manera? Calor intenso, escalofríos o dolor muy intenso en alguna parte del cuerpo que fue disminuyendo. O simplemente paz en sus corazones. Pues cualquiera de estos dones o estos regalos son para la gloria de Dios. Amén. Amén. Agachen su cabecita, pongan sus manos en su corazón. Señor, yo les he predicado de lo que tú has querido, de lo que tú has manifestado a través de tu palabra. Ahora te entrego, Señor, estos cuerpos, estas mentes, estos corazones, estos espíritus, estas almas que tú me has encomendado aquí y a través de los medios. Señor, con los méritos de tu encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación, concédeles a cada uno de ellos esta sanación, esta liberación, la humildad para ser Jonás o para ser Nínive, para saber reconocer y ver que Dios puede utilizar lo peor para llamarme la atención y aún así ser humilde para reconocerlo. Señor, bendice y sana a estas familias, a estos niños, jóvenes, adultos, casados, solteros, ancianos, viudos, madres solteras, padres solteros, que están
Señor, siguiendo esta celebración, para que se manifieste tu gloria y tu poder. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora vamos a presentar nuestra ofrenda. Pongan sus manitas y yo bendigo sus trabajos. También mis hermanos a través de los medios. Señor, mira, tenemos necesidades materiales porque tú lo has querido. Somos limitados, no somos capaces de depender de nosotros mismos nada más para existir. Necesitamos trabajar, producir. Pero la economía, Señor, está difícil. Pero para ti no hay nada imposible. Por eso te pido que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. los que vayan a hacer su ofrenda pasen, los demás se sientan.